Hola nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Alejandro Ros Muñoz, gracias por estar acá otra vez en Politic con Ros. Finalmente mañana son las elecciones. Hoy vamos a terminar de analizar los planes de gobierno, como habíamos dicho en el capítulo anterior, y vamos a resumir un poco los debates que hubo en enero. Hay una emoción gigantesca en el aire, la campaña finalmente calentó, pero bueno, arranquemos de una vez. Bloque 1. Debates y discusión. Tuvimos diferentes tipos de debates, desde el más formalista del Tribunal Supremo de Elecciones, que en realidad desde mi punto de vista no nos permitió analizar muy bien las diferencias entre las candidaturas, hasta espacios más divertidos como el de TD+, de antidebate. En el antidebate pudimos ver también esta parte más como humana de las candidaturas, porque a veces se nos olvida que las personas que estamos en política también somos personas humanas, tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros gustos, nos puede gustar la cremoleta o nos puede gustar la pinoleta, o las podemos odiar, o podemos tener alguna situación con el gluten. Eso es importante también, porque nos damos cuenta que somos personas y las personas nos equivocamos, pero en política hay que aceptar esos errores. Me queda más claro de los debates es que hay un consenso antiautoritarista, es decir, prodemocrático, entre el PLN, el FA, el PUSC, lo podemos meter ahí, y la coalición Agenda Ciudadana. Eso para mí es una muestra de que Costa Rica aún tiene este gran bloque prodemocrático, y me emocionó mucho también escuchar que gente que viene de distintos lugares, que tiene diferentes ideologías, creen en un principio que para mí es básico: la defensa de la Constitución, la defensa de la libre expresión, de la libertad de asociación, la defensa de los pesos y contrapesos que tenemos en nuestro país y sobre todo la defensa de los derechos humanos de las personas. Ahora, tenemos que ser claros, nuestro país necesita muchísimas reformas, eso no lo podemos ocultar. El tema es que no necesitamos ese giro autoritarista para poderlo lograr. Ahora también, con los debates vimos que a veces es difícil aceptar, como esto que yo estaba diciendo del pedir perdón, que puede ser que algunos gobiernos, sobre todo los del PLN y los de la Unidad Social Cristiana, nos pusieron en la situación que estamos hoy. Una situación que estamos a un brinco de pasar a un sistema autoritario. Y de ahí vemos cómo la Unidad o también Liberación Nacional nos intentan hacer propuestas, unos desde el punto de vista social cristiano, que ahora los vamos a ver, y otros desde el punto de vista más socialdemócrata, porque Liberación Nacional está intentando volver a la socialdemocracia. Pero bueno, continuando con el tema de los debates, la inseguridad fue el tema central de todos los debates. Tenemos cifras elevadísimas en cuanto a violencia en nuestro país, femicidios, el tema también de los homicidios el año pasado, que nuevamente fue año récord. Todos los años del gobierno de Chávez fueron récord en cuanto a homicidios, y eso no es algo para estar orgulloso. Es inevitable que cada candidato pues entonces presentara esta receta para resolver la crisis. Aquí pudimos ver un choque claro entre los enfoques autoritarios de, por ejemplo, Nueva República, el PPSO de Laura, e incluso el partido Avanza de Aguilar Berrocal, que se plantea como esta persona fresca, outsider, pero en realidad viene con estos planteamientos también conservadores. Me recuerda mucho a Bukele como el dictador cool. Y bueno, es familia de él, no que eso tenga algo que ver, pero sí es importante recordar como esa imagen del dictador cool con la gorrita y su TikTok, ¿no? Eso es lo que me hace pensar Aguilar Berrocal. Incluso pudimos ver visiones tecnocráticas frente a visiones más populares para abordar el crimen. Se debatió también la salud en nuestro país, la salud no de la caja, sino la salud de la democracia costarricense. Aquí se confrontaron visiones sobre autoritarismo y democracia, sobre
un sistema en donde nos basemos en un estilo personalista en el poder y más autoritario, versus esa defensa de los pesos y contrapesos de nuestras instituciones democráticas. Este tema estuvo marcado por acusaciones fuertes de dictadura, mentiras, corrupción. Fueron palabras que sonaron fuertemente en todos los debates, especialmente dirigidas al oficialismo de Chávez y de su heredera Laura Fernández. También vimos un combate fuerte entre ideas neoliberales e ideas progresistas. Nuevamente, este combate fue con ideas, no con ataque a las personas. Hubo choques directos entre las candidaturas, por ejemplo, entre Juan Carlos Hidalgo y Álvaro Ramos, sobre impuestos, gastos, también entre Ariel y Claudia, entre Claudia y Juan Carlos. Fue un debate, o fueron unos debates que de verdad nos permitieron ver propuestas para salir adelante, recetas para poder salir adelante como país. El debate de Teletica evidenció una de estas grandes diferencias desde el principio. Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la Unidad Social Cristiana, que él es un liberal confeso, atacó sin rodeos el plan económico de Álvaro Ramos, que incluso lo tachó de populista por su gran gasto social. Dijo él, esto es populismo económico, acusando a Ramos incluso de, me gustó mucho este concepto, claro, desde el punto de vista liberal, de la orgía del gasto público. Así mismo, con esas palabras lo dijo. Para un liberal como Hidalgo, por supuesto que el populismo económico significa irresponsabilidad fiscal, regalar beneficios sin decir de dónde saldrá el dinero, por ejemplo. Eso es populista para él. Ideológicamente está planteando la bandera neoliberal, ¿verdad? De control de gasto, de disciplina fiscal y nada de beneficios para el pueblo. Llamar orgía de gasto a las propuestas de Ramos sugiere que Liberación Nacional quiere quedar bien con todas las personas, aumentando el presupuesto sin ningún sustento. Es una crítica típica de la derecha hacia el centro o la socialdemocracia, o la centroizquierda también, o la izquierda. Hidalgo apunta al miedo al déficit, a la deuda y a valores que son sagrados para las personas neoliberales, insinuando que Ramos oculta la factura de lo que en realidad está prometiendo. Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, insistió en aliviar el costo de la vida, pero sin romper la institucionalidad. Incluso mencionó que no iba a subir más impuestos, sino que iba a optar por la eficiencia en la recolección de sus impuestos, sobre todo con el tema de Hacienda Digital para financiar seguridad ciudadana y subir gradualmente la inversión en educación hasta llegar al 8% que necesitamos. Estas son ideas de eficiencia estatal al servicio del bienestar social. Sin embargo, sí recibió críticas desde la izquierda. Ariel Robles, por ejemplo, le recriminó que el PAC aprobó una reforma que permitía la persecución sindical y la privatización solapada con la ley de empleo público. Ella se defendió diciendo que eso respondió a una realidad entre el 2018 y el 2022 que fue muy distinta, con una pandemia incluida, y que bueno, que ahora la coalición es mucho más que una sola bandera, que el PAC, sino que es tres partidos unidos por una idea: dialogar para sacar adelante a Costa Rica. En otras palabras, lo que Claudia Dobles nos quiere decir es que no quieren que la encasillen en el pasado, sino que promete un gobierno amplio orientado a soluciones prácticas. Ariel Robles habló de mejorar salarios, calidad de vida, destacó que las personas merecen tener un mejor sistema de salud pública y propuso algo muy interesante, que es la renta básica feminizada para mujeres en condición de pobreza, para la economía de los cuidados. Ideas que son claramente progresistas. Robles incluso señaló que el gobierno de Chávez no se interesa por la gente que usa la caja porque
es muy fácil para ellos y ellas atenderse en el extranjero. Entonces no les pasa por el cuerpo el tema de las listas de espera, no les pasa por el cuerpo el tema de tener un sistema de salud solidario y universal. Esta postura de Ariel es netamente progresista, prioriza inversión social, equidad de género y la defensa de lo público frente al abandono estatal. De Laura, bueno, de Laura vimos pocas cosas, pocas propuestas, tuvo un buen show, le habló por supuesto a su base electoral, que es esa base que quiere el continuismo, que quiere darle una segunda oportunidad al chavismo. Y bueno, eso sí, no me voy a ir sin dejarles de contar que por favor vean el siguiente clip. Laura no se da cuenta de que lo que está haciendo es criticando al presidente, porque en aquel entonces a la primera persona que eligió para que le apoyara en el gobierno fue a mí. Y gracias a ese apoyo usted está sentada en esa silla. Si yo hubiera querido ser candidata al oficialismo, créame que hubiera podido haberlo sido. Pero yo no estoy dispuesta a que a mí me digan lo que yo tengo que hacer. Yo tengo un liderazgo propio, tengo mis propias soluciones, quiero lo mejor para este país. Y no le he escuchado una propia propuesta a usted. Todo ha sido repetir lo de la administración actual, la pasada. Y yo sé que usted es una persona inteligente, por algo la acerqué en su momento, pero honestamente, Laura, me ha quedado debiendo demasiado. Y esa soberbia suya la va a terminar matando, porque aunque usted pase a segunda ronda, usted no va a ser presidente de este país. Sin duda, Natalia dejó sentada a Laura. Me encantó la respuesta que hace Ariel, que es muy natural de hacer así, porque en serio, le reventó esa respuesta a Laura. Nunca se nos va a olvidar y estoy seguro que a ella nunca se les va a olvidar. A ella nunca se le va a olvidar. Los debates entonces nos permitieron confirmar que podemos optar por dos Costa Ricas. Una que es autoritaria y que no solo está liderada por el PPSO, sino también por Avanza o por Nueva República. Y otra alineada a una democracia y diálogo que se impone a ese giro autoritarista que está agarrando mucho auge a nivel mundial. Entonces espero que hayan podido ver estos debates para hacerse una idea de por quién van a votar el siguiente domingo o mañana, mejor dicho. Bloque 2. Programas y riesgos. Aquí es donde vamos a ver que la retórica de campaña puede no calzar siempre con la realidad. Vamos a tener una pregunta que es muy incómoda y es básicamente la que se plantea siempre. ¿Cómo se financian las propuestas? ¿Dónde va a salir la plata sin debilitar el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Y sin concentrar el poder. Cuando uno revisa las propuestas concretas, aparecen tres zonas desde mi punto de vista de riesgo. Uno, que es la austeridad. Dos, que es el tema de la mercantilización de los derechos humanos o derechos fundamentales. Y tres, el tema de concentración de poder. Sobre la austeridad permanente, prometer mucho, ajustar por abajo. Sobre la austeridad permanente, empecemos por la plata. Pueblo soberano es el caso, desde mi punto de vista, de mayor riesgo. Su énfasis está en la modernización del Estado, en el tema de la eficiencia, en la motosierra de Milei, en entrarle muchísimo al tema del orden fiscal, pero sin una propuesta clara de una reforma tributaria progresiva. En la experiencia internacional, este modelo termina casi siempre siendo igual. Cuando el crecimiento no alcanza, entonces el ajuste siempre, como hemos visto en este gobierno, cae en la inversión social, cae en disminuir el tema de la educación, de la salud, de la seguridad. El PLN tiene un riesgo moderado, reconoce que la inversión social cayó, como habíamos dicho en el episodio anterior, y dice que quiere revertirla, pero al mismo tiempo apuesta, desde mi punto de vista, por una fuerte apuesta por las alianzas público-privadas, como una salida al poco margen que hay a nivel fiscal. Si no se amplían
desde mi punto de vista, los ingresos de forma progresiva, el riesgo de trasladar el costo a este tipo de modelo de servicios puede costarnos caro como país. Agenda Ciudadana nos presenta un riesgo bajo en este tema de la austeridad porque no plantea la austeridad como un principio y vincula, sí, sostenibilidad fiscal con derechos. Nos habla del tema de hacienda fiscal, de hacienda digital, para poder tener más dinero y así poder invertir en la sociedad. Y el Frente Amplio, en cambio, sí nos plantea explícitamente que la regla fiscal no puede seguir ahogando la inversión social y el empleo y que debe reformarse para proteger el Estado Social de Derecho. La austeridad, recordemos esto, no es neutral. Siempre define qué se recorta y a quién se le debe recortar. Por eso es importante este tema. Y por eso el PPSO o Laura es lo más riesgoso. En cuanto a mercantilización de derechos, cuando el derecho empieza a funcionar como un servicio, que era algo que hablábamos en el episodio anterior, podemos darnos cuenta que en realidad esos derechos se nos ven vulnerados. Y aquí podemos ver diferencias muy claras entre los partidos políticos. Por un lado, Liberación Nacional y Pueblo Soberano, desde mi punto de vista hay un riesgo ahí. Liberación Nacional porque propone esto de ampliar el uso de alianzas público-privadas incluso en sectores estratégicos como salud. No es una privatización directa, pero sí es un desplazamiento del derecho a la salud hacia una lógica más contractual y de mercado. Pueblo Soberano, además por la idea de Estado eficiente y gerente, también quiere reducirlo más y que la caja se convierta nada más en un gestor de un seguro de salud. Y tiende además a tratar los derechos como servicios que deben gestionarse entonces desde una lógica costo-beneficio y de productividad. Y aquí es donde entra un tema clave, las cargas sociales, porque ahí es donde está el financiamiento del Estado social. Aquí voy a agregar algo que el PUSC propone como una medida muy concreta y que lo ha mencionado Juan Carlos en los debates. Y es el tema de eliminar el 7.25 de las cargas patronales que hoy no financian directamente a la caja y trasladar ese financiamiento al presupuesto nacional vía impuestos generales, planteando un recargo a la propiedad de no residentes a las segundas casas y bienes de alto valor en zonas turísticas con tasas graduales para esa compensación fiscal. Esto es importante porque no solo se baja cargas, sino que es mover quién financia ese Estado social. El Frente Amplio también planteó por su parte en el debate de Teletica, esto está en el video del debate que lo pueden ver, también una reducción en las cargas sociales para incentivar contratación, es decir, es más específico que el PUSC, la contratación de personas jóvenes y mujeres. Entonces, no como una rebaja general, sino como una política activa de empleo focalizada en un enfoque de igualdad. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Porque una cosa es bajar cargas sociales de forma general y después ver cómo se tapa ese hueco, y otra es usar las cargas como una herramienta de política pública con un objetivo social claro y de compensación social. Agenda Ciudadana, en contraste, se mantiene más cerca de la provisión pública y la universalidad de derechos, sin plantear rebajas generalizadas. Tampoco plantean más impuestos que comprometan el financiamiento social. Concentración de poder, que este es otro de los riesgos. Este es el riesgo político más grande de todos. Cuando se combina el discurso de orden y seguridad, el tema de modernización del Estado, la motosierra, la eficiencia gerencial, pocos controles, pocos pesos y contrapesos. El riesgo no es teórico, no es académico. Lo hemos vivido durante el gobierno de Chávez. Este es un manual que han aplicado las derechas a nivel mundial. Es un manual que han aplicado las dictaduras a nivel mundial. Se controla el ejecutivo, se controla el judicial, se controla el legislativo y no tienen que pedirle permiso a nadie. Aquí es donde Pueblo Soberano se vuelve el más delicado. No porque proponga autoritarismo explícito, sino porque el énfasis está puesto
en un ejecutivo fuerte, rápido, gestor, con menos desarrollo de contrapesos democráticos, y el PLN tiene un riesgo moderado. Habla de orden y seguridad, pero dentro del marco institucional. Agenda Ciudadana y Frente Amplio son los que plantean con mayor claridad controles democráticos de supervisión institucional y límites al poder, especialmente cuando se habla de inteligencia, datos y tecnología estatal. Las democracias no se pierden con tanques. Las democracias se erosionan cuando los controles estorban y la eficiencia se vuelve una excusa. Cierre. La reflexión final aquí es de ustedes. Como dijo Natalia Díaz en algún momento de todos estos debates, no se trata de una emboscada, esto de los debates, se trata de confrontar ideas. Y bueno, vaya que estas ideas se confrontaron. A ustedes les toca decidir qué Costa Rica quieren. Una que se blinda en la democracia, que encara la inseguridad con inteligencia y la desigualdad con solidaridad. O una que se deja seducir por soluciones fáciles, autoritarias y cantos neoliberales que ya han fracasado en otros países. Tenemos el manual, lo hemos visto. En estos debates, al menos, la mayoría de las voces no claman por eso, por el autoritarismo, claman por la democracia. Yo quiero hablarles a ustedes, a las personas que nos escuchan, que nos ven. No dejemos que el enojo legítimo nos haga votar por quemarlo todo. Hay opciones, muchas, de cambio responsable, alineadas a los derechos humanos, que creen en la democracia. Votar es clave, pero votar con información es aún vital. Muchas veces estas campañas lo que nos mueven son los sentimientos, pero tenemos que sacar un momento para poder leer las propuestas. Yo espero que estos análisis les haya ayudado de algo a entender qué representa lo que nos dicen y a entender lo que nos proponen. Si algo quedó claro es que nuestra democracia se fortalece con la discusión abierta. Cuando yo les digo que vayan a votar con pasión y con pensamiento crítico, se los digo en serio. Vayamos a votar con el corazón, pero también con la razón. No entreguemos nuestro país al miedo ni al odio. Apoyemos la diversidad, apoyemos la democracia, apoyemos la solidaridad y vayamos a votar. Salgan mañana a votar. Necesitamos ir a votar.